Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Siempre fui un fanático de God of War. Desde el primer juego, con Kratos destrozando dioses en busca de redención, hasta las últimas entregas nórdicas que mostraban una faceta más humana y madura del fantasma de Esparta, cada capítulo me mantenía al borde del asiento. Pero nada me había preparado para lo que viviría aquella noche. Recuerdo que fue un viernes cualquiera, uno de esos en que la lluvia golpea las ventanas con la fuerza de 1000 tambores y la electricidad titila como si estuviera a punto de rendirse. Había decidido quedarme en casa para probar un viejo disco que encontré en una tienda de segunda mano. No tenía portada, solo una caja negra desgastada, sin título, sin imágenes, solo una inscripción grabada a mano que decía: Kratos no ha terminado contigo. Pensé que era alguna especie de broma de mal gusto o un proyecto fanmade, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, fue más fuerte que la razón. Cuando introduje el disco en la consola, la pantalla se volvió completamente negra por un par de minutos eternos. No hubo logo de PlayStation, ni advertencias de salud, nada. De pronto, apareció el rostro de Kratos, pero no era el que conocía. Sus ojos estaban vacíos, literalmente huecos, como si dos abismos negros se hubieran abierto en su cara. Su piel, que siempre había sido cenicienta, ahora estaba agrietada y cubierta de líneas rojas que parecían sangrar lentamente. Sin música, sin efecto sonoro, solo un silencio tan espeso que podía sentir cómo se colaba por mis oídos y me helaba la columna. Intenté salir del menú, apagar la consola, pero los botones no respondían. La única opción en la pantalla era comenzar castigo. Dudé. Maldije mi insensatez. Y aún así, pulsé aceptar. La historia no comenzó como en los otros juegos. En lugar de la clásica introducción épica, me encontré dentro de una especie de prisión infernal, controlando a Kratos desde una perspectiva en primera persona que jamás había visto en la saga. Las cadenas de las espadas del caos colgaban inertes a sus costados, arrastrándose por un suelo que parecía hecho de carne calcinada. Por todos lados, se alzaban paredes vivas, palpitantes, que exhalaban vapores asfixiantes y dejaban escapar gemidos inhumanos. Lo más perturbador era que cada vez que avanzaba, escuchaba susurros apagados que lentamente se volvían más claros, hasta formar palabras. ¿Por qué volviste? No hay redención aquí. Solo castigo. Sentí que algo no estaba bien. El juego no era solo un juego. Parecía responder a mí. Me obligaba a moverme hacia adelante, aunque una parte de mí gritaba que apagara la consola y me alejara. Pero cada paso que daba, cada rincón de aquel infierno que exploraba, se sentía extrañamente real. Era como si la habitación en la que estaba comenzara a desdibujarse en los márgenes de mi visión, como si la frontera entre la pantalla y mi mundo comenzara a desvanecerse. Las paredes de mi cuarto parecían temblar al ritmo de los latidos que escuchaba en el juego, sincronizados con los míos, acelerándose cada vez que giraba una esquina o me acercaba a una figura encapuchada que apareció frente a mí. No podía distinguir su rostro, pero de sus labios escaparon palabras que no sé cómo entendí. La primera prueba comienza ahora, guerrero. Pero no todos los que enfrentan a los dioses regresan enteros. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció y la pantalla se tornó completamente roja. Un rugido ensordecedor inundó la habitación, no salía de la televisión, salía de todas partes. De las paredes, del piso, incluso dentro de mi cabeza. Sentí que algo me arrancaba la respiración, como si una mano invisible me oprimiera el pecho. Quise gritar, pero las palabras no salían. Solo podía mirar, hipnotizado, cómo la figura de Kratos, frente a mí en la pantalla, también se llevaba las manos a la garganta, ahogándose, reflejando mi propio tormento. ¿Era posible que el juego me estuviera imitando, o peor aún que yo estuviera imitando al juego? No sé cuánto tiempo estuve paralizado frente a la pantalla roja. Podrían haber sido segundos o una eternidad. Pero de pronto, el sonido se desvaneció tan abruptamente como había comenzado. El silencio que quedó no fue un alivio, sino un vacío atronador que me perforaba los oídos. La imagen en la televisión cambió lentamente. La prisión infernal había desaparecido, y Kratos se encontraba ahora en un vasto paisaje desolado, bajo un cielo teñido de un rojo sanguinolento, donde las nubes parecían girar como un remolino apocalíptico.
En el horizonte, gigantescas figuras distorsionadas caminaban con pesadez, encadenadas unas a otras, arrastrando grilletes que chirriaban como si las almas atrapadas en ellos suplicaran liberación. Lo que me hizo temblar hasta el fondo del alma fue darme cuenta de que esas figuras no eran dioses ni titanes. Eran humanos. Rostros conocidos. Demasiado conocidos. Ahí estaba mi profesor de literatura del instituto, la cajera del supermercado donde siempre compraba, incluso vi fugazmente a un amigo de la infancia que había muerto años atrás en un accidente automovilístico. Estaban deformados, consumidos por un fuego invisible que les corroía la carne, pero aún así sus rostros seguían siendo reconocibles, congelados en expresiones de dolor perpetuo. Quise apagar la consola de nuevo, esta vez desesperado, casi frenético, pero mis manos no respondían. Sentía como si estuvieran atadas por las mismas cadenas etéreas que arrastraba Kratos en la pantalla. Fue entonces cuando la figura encapuchada reapareció, emergiendo de la nada como un espectro que siempre había estado acechando en las sombras de mi habitación. Esta vez su capucha cayó hacia atrás, revelando un rostro que jamás olvidaré mientras viva. Era mi propio rostro, pero desfigurado, con cicatrices que no recordaba haber tenido, los ojos inyectados en sangre y la piel desgarrada en jirones que colgaban grotescamente. Mi reflejo habló con una voz que no era mía, una mezcla gutural y metálica que parecía venir desde el fondo de una tumba olvidada. Has cruzado la frontera, jugador. Ya no observas, ahora formas parte del juego. Sentí un vértigo brutal que casi me hizo perder el equilibrio. No era solo una frase para asustarme. La pantalla parpadeó y, durante una fracción de segundo, me vi dentro del juego. Literalmente. No era Kratos, no era un espectador. Era yo mismo, atado a esas cadenas, arrastrando mi condena a través de aquel desierto infernal. Mi respiración se volvió errática. Podía sentir el peso de las cadenas en mis muñecas, el frío cortante del metal que me quemaba la piel, y el suelo abrasador bajo mis pies descalzos. Pero al mismo tiempo, seguía en mi habitación, sudando, jadeando, con los ojos abiertos de par en par, atrapado entre dos realidades que se fundían como cera derretida. La figura, mi reflejo distorsionado, extendió una mano hacia mí, y la pantalla brilló con un fulgor enfermizo. Un texto emergió en la parte inferior de la imagen, escrito con una tipografía que parecía sangrar digitalmente. Acepta tu destino o arderás por la eternidad. Sin poder controlar mis acciones, sentí como mi mano se movía sola, temblando, acercándose al botón de confirmación. Todo en mí gritaba que me detuviera, que me resistiera, pero era inútil. Una fuerza invisible dirigía cada uno de mis músculos, como si mi voluntad hubiera sido despojada, arrancada y arrojada a las profundidades de ese abismo virtual. Cuando presioné el botón, un dolor punzante estalló en mi pecho, como si una daga incandescente me atravesara de lado a lado. Mis ojos se nublaron y por un momento creí que había sufrido un infarto. Pero no morí. Peor aún, sentí que algo dentro de mí se desgarraba, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada y succionada por el juego. En la pantalla, vi cómo Kratos, o quizá era yo mismo en su forma, levantaba las cadenas ardientes y las envolvía alrededor de sus propios brazos, como abrazando su destino de esclavitud y violencia. La figura encapuchada me miró con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Has dado el primer paso hacia la redención, o hacia tu perdición. Pronto, las llamas te consumirán por completo. La imagen se desvaneció lentamente, sumiéndome de nuevo en la negrura total. Pero esta vez no era solo la pantalla. Era toda la habitación. La oscuridad me tragó como una boca gigantesca, y lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue el eco metálico de las cadenas arrastrándose no desde la televisión, sino desde debajo de mi cama. Desperté de golpe, con el corazón golpeando salvajemente contra mi pecho. La habitación estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz mortecina que aún parpadeaba desde la consola, como si el juego siguiera corriendo en segundo plano, alimentándose de mi miedo. El televisor estaba apagado, pero aún podía escuchar las cadenas. No eran imaginarias. Resonaban, lentas y pesadas, como si alguien, o algo, las arrastrara alrededor mío, encerrándome en un círculo invisible. Me levanté tambaleándome, decidido a destruir la consola, y a acabar con esta pesadilla de una vez por todas. Pero cuando estiré la mano para desconectarla, la vi. Una marca, oscura y humeante, grabada en mi muñeca. 2 eslabones de cadena cruzados, idénticos a los que había visto en el juego. La piel alrededor de la marca estaba caliente, casi ardiente, como si todavía me quemara desde dentro. Entonces escuché la voz. Era la misma que antes, pero esta vez no provenía de la televisión. Era dentro de mi cabeza.
No puedes escapar de tu destino. Has aceptado la marca. Eres uno con las cadenas. Traté de gritar, pero mi voz se quebró en mi garganta. Frente a mis ojos, la consola se encendió sola. La pantalla reveló una última escena. Mi propio rostro, ya completamente consumido por las llamas, reemplazando la de Kratos. Debajo, un mensaje final. Bienvenido al ejército de las almas encadenadas. El juego se cerró con un sonido seco, y la consola murió definitivamente, como si nunca hubiera funcionado. Pero el silencio no fue un alivio esta vez. Era la antesala de algo peor. Sentí las cadenas envolver mis tobillos. Estaban ahí, frías y metálicas, apretando con fuerza. Comprendí, demasiado tarde, que esto no era un simple juego. Era una trampa, un portal hacia una prisión de la que jamás saldría. Y ahora, estoy aquí encadenado en este infierno eterno, esperando a que alguien más encienda esa maldita consola. Cuando lo hagan, estaré listo, esperando. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia si es que sigues aquí para escucharla.